Seguimos acá en 93.5 de su dial y hay uno de los temas que está circulando en la agenda de los medios, que siempre existió, pero que ahora empezó a circular. Es una realidad. Bueno, que me lo va a decir ella, porque no sé si por ahí me manda una macana diciendo esto, ¿no? A la médica epidemióloga, doctora Alejandra Aguilera. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buen día. Buen día, Alejandra, bienvenida a Locas pero no tontas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Algo que siempre existió, pero ahora está en la agenda de los medios, ¿podemos decirlo así? Sí, podría decirse que es así, ¿no? Está en bocas de todos, de toda la comunidad médica y no médica, en realidad, y la alarma de toda la población. Sí. La verdad que el Streptococcus pyogenes, que es una bacteria habitual de lo que es el aparato respiratorio alto de las personas y de la piel, siempre estuvo presente, ¿sí? Bueno, sucede que ahora la noticia es los fallecimientos de estas personas en Sí. la parte continental de la Argentina, y llama mucho la atención, porque la mayoría son niños, y la verdad que los que son padres tienen el alarma y la urgencia de saber más sobre este germen y de preguntar, Sí. ¿sí? ¿Y de qué se trata directamente el Bien, estreptococos? Que todos lo vemos y decimos, bueno, hubieron 6 casos de fallecimiento, no solamente de niños, sino también en adultos. sí, sí, sí. Bueno, el Streptococcus pyogenes es una bacteria que está presente, como dije, dentro de la flora normal de lo que es la garganta, ¿sí? Sí. Y de la piel. Y aparece a cualquier edad en realidad, ¿sí? Adultos, niños, adolescentes, pero da más cuadros en los niños, ¿sí? Por eso la faringitis. La faringitis es la enfermedad más común de cómo se presenta esta bacteria. Y es bastante común también diagnosticar, ¿sí? Sí. En los adultos también puede producirse, más aquellos adultos que no han tenido la extirpación de las amígdalas, ¿sí? Persiste en el tiempo y puede llegar a tener esta faringitis. Dentro de todas las faringitis que tenemos, podemos ver que hay dos grupos grandes, ¿sí? Las faringitis virales y las faringitis bacterianas. Dentro de las faringitis bacterianas, tenemos un 30% que es producto de este germen, ¿sí? Sí. Y es bastante común poder hacer el diagnóstico porque la clínica es bastante clara, ¿sí? Es una fiebre muy alta, pero muy alta, cercana a los 40 grados, 41, puede ser, un dolor de garganta muy fuerte, placas en las amígdalas, placas blancas, por eso a veces se dice faringitis pultácea o anginas blancas, sí. ¿Sí? Ganglios cervicales muy dolorosos y un regular estado general, ¿sí? La persona por la misma fiebre sabe estar postrada con dolores musculares, sobre todo articulares, ¿sí? Pero eso hace la diferencia a todas aquellas enfermedades que son virales o a estas otras faringitis, ¿sí? Que vienen acompañadas generalmente por catarro, mucho moco, estornudo, tos, fiebre en picos que no es constante, sino que tenemos un pico de fiebre ahora, 38, 39 grados, y después, muchas horas después, tenemos otro pico. Eso hace la diferencia entre lo que es viral y lo que es bacteriano también, ¿sí? El mismo médico, cuando tiene enfrente a un paciente con esta faringitis muy característica, puede tomar la decisión de tomar un hisopado o no, porque la clínica a veces es clara, ¿sí? E indica el antibiótico que está dentro de las penicilinas, que es un antibiótico muy fácil de conseguir, sí. Que a nivel público se encuentra a nivel de remediar, y en el privado, bueno, si la persona tiene obra social, se puede conseguir fácilmente en la farmacia, ¿sí? En cuanto a esta bacteria que está produciendo las muertes, se habla que el estreptococo tiene dentro de su gran cantidad de familia una cepa que es más virulenta, ¿sí? Sí. Y esa cepa no la tenemos todos, ¿sí? Pero cuando hay, por ejemplo, una escoriación de la piel, algún tipo de lesión que permita la introducción al torrente sanguíneo, esa bacteria puede producir una sepsis que se llama, afectando todos los órganos y llevando de ahí complicaciones hasta la muerte, ¿sí? O sea que no todos pueden tener este germen y no todos hacen las complicaciones, porque tomado a tiempo, con un buen diagnóstico en tiempo y forma, no se llega. ¿Cuáles son? O sea, los primeros, podés decir recién una fiebre muy alta. ¿Eso es el síntoma principal? ¿O puede llegar a aparecer algo antes? Para no confundirlo con algo que sea común. Bien, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una faringitis con fiebre alta, sí. Tenemos las dos cosas, el dolor de garganta y la fiebre alta. En estas personas con las complicaciones vamos a tener una fiebre persistente que no baja con el antitérmico, livideces que se llama en la piel, o sea, una coloración más violácea, ¿sí? Una palidez también, decaimiento general, la persona puede llegar a vomitar, ¿sí?
puede tener manchitas moradas, ¿sí? Petequias que se llaman en la piel. Eso ya habla de una afectación más sistémica, más general. Eso es para la guardia, ¿sí? Esa persona, que puede ser un niño o un adulto, con esos síntomas, que la verdad uno no se queda tranquilo porque uno puede hablar y la persona no va a estar sentada comentándole, sí, tengo esto, esto. Es una persona en mal estado general, ¿sí? Eso merece ir a la guardia. Las faringitis comunes no nos van a decir que se vaya a complicar si se acudió al médico bien, en tiempo, y el médico le indicó el tratamiento. Puede que a veces el médico diga, no, llevamos un día nomás de fiebre, tenemos que esperar otro día. Sí. No hay problema. Pero siempre con fiebre, porque por ahí hay Claro. faringitis que son sin fiebre o que tenés muy poca fiebre. Bueno, esas son las faringitis virales. Sí. ¿Sí? Esas van a durar el tiempo que tiene que durar, que el germen se tiene que producir todos los procesos en el organismo y se va. Generalmente son los virales que no tienen un tratamiento antibiótico, ¿sí? Es tratamiento sintomático, ibuprofeno, paracetamol, lo que la mamá tenga o lo que el médico indique, mejor. Por eso es importante no automedicarse, ¿sí? A veces vemos personas adultas que tienen moco persistente, no quieren saber más nada con el moco, van a la farmacia y consumen o piden un antibiótico, ¿sí? El antibiótico no les va a hacer nada, todo lo contrario. El antibiótico estamos tratando de que sea claro el uso racional para que no se produzca resistencia con otros gérmenes, ¿sí? Entonces, el antibiótico para las enfermedades virales no va, no sirve, ¿sí? Por eso es claro, el médico cuando tiene una persona enferma, cuando es una enfermedad bacteriana. Si no lo tiene claro, toma muestras. Por eso el hisopado de Fauci. Sí. Esto es para tenerlo en cuenta, porque por ahí nosotros decimos, bueno, no, mi hijo tiene fiebre ahora, le duele la garganta, tiene un montón de características, más que todo cuando son bebés. Claro. O cuando son más chiquitos, un año, que te dicen que le duele, y bueno, sabes si es real o es mentira, y decís, bueno, tiene fiebre, hay que tener en cuenta todos estos datos para asustarnos realmente y llevarlo a que se fijen si es que es estreptococo o no. Claro, ahora es la época de todas las enfermedades respiratorias altas, ¿sí? Entonces van a haber muchos cuadros que tienen que ver con estos síntomas y signos, y muchas mamás que están alertas, ¿sí? Entonces, si están con la duda, porque la verdad mientras más chiquitos, más alarma tienen la mamá, una fiebre de 38, que si le damos el ibuprofeno, a las 4 horas vuelve a levantar fiebre, sí concurrir al médico, ¿sí? Si vemos que dando un ibuprofeno cada 8 horas, la fiebre desaparece, o sea, tuvimos el primer pico y después no tuvimos más, lo más probable es que sea viral, ¿sí? Entonces, esa diferencia en cuanto al manejo de la fiebre lo tenemos que tener porque también nos hace la diferencia en cuanto al diagnóstico posible que puede ser. Y de revisar bien el color de la piel. Revisar el color de la piel, cómo está el estado general. Nosotros nos damos cuenta cuando un niño, nosotros como papás, ¿no? Si un nene es siempre de un estado de un buen ánimo y de repente se decae, no quiere comer, llora, tiene ruidos en el pecho, se le hunde entre las costillitas, ¿sí? Hablando de lo que es una bronquiolitis que generalmente es viral. Ya ahí no, nos tenemos que alarmar y concurrir al médico, ¿sí? Porque hay un déficit de oxígeno y necesita un tratamiento, ¿sí? Ahora, si el nene con fiebre, ¿qué ha pasado? Tenemos un pico ahora y a las horas sigue igual, con buen ánimo. En realidad tenemos que consultar a un médico, pero no con urgencia, ¿sí? Podemos ir a cualquier médico, podemos ir al pediatra de cabecera, que normalmente lo tenés en un horario especial. Claro, pero no llevarlo a una guardia por un pico de fiebre donde hay otras enfermedades esperando horas y donde podemos contagiarnos otras enfermedades, nuestros hijos y nosotros. Eso es algo que hay que tener en precaución. Por ahí las mamás primerizas son las que suelen correr a la guardia y se olvidan de la cantidad de gérmenes que también hay dentro de la guardia. Sí, y justamente que la mayoría de las personas no tenemos el hábito de seguir las recomendaciones. No sé si se acuerdan, en el 2009, después de la época de la gripe A, de la epidemia que hubo. ¿Desapareció la gripe A? Desapareció en realidad sigue estando, pero ya se hizo estacional. ¿Sí? Ya es un germen habitual, de todos los gérmenes que andan dando vuelta, ya es común encontrarlos, ¿sí? Justamente con esto de la vacunación antigripal se mejoró que
no aparezcan casos, ¿sí? Ujú. No hay tantos casos. Siguen apareciendo, pero no son tantos como en ese momento, porque la gente nunca había estado en contacto con ese germen. Entonces los casos nuevos fueron viendo. Ahora, la mayoría de las personas hemos estado en contacto con glicerol, ¿sí? Hemos tenido un moco tal vez, o personas internadas, por eso depende del grado del organismo de tomarlo, el germen, y al tener ese contacto hemos generado defensas. Esas defensas igualmente todos los años se van modificando, por eso es que la vacuna se va modificando todos los años. Sí. Y bueno, siempre los enfermos, los pacientes de riesgo son los primeros que tienen que vacunar. Ujú. Cuando éramos chicos nos agarrábamos lo que era varicela, sarampión, escarlatina. La única que me faltó creo que fue escarlatina, después tuve todo. Papera, todo. ¿Qué pasa que los chicos de ahora por ahí no se da tanto todas estas enfermedades? Bueno, eso tiene que ver con las vacunas Ujú. y el calendario de vacunación obligatorio que tiene la Argentina. La Argentina tiene uno de los mejores calendarios de todo lo que es América y podría llegar a decir que del mundo. Eh, y eso justamente, al ser obligatorio, lo que se hace es crear inmunidad contra estas enfermedades en todos los chicos. Ujú. ¿Sí? Y también en los adultos que, no se adultos, los adultos, la verdad que ese es si llega a aparecer algún caso, tiene que ver generalmente con algún adulto que no sea vacunado. Ujú. Pero al ser obligatorio el calendario, genera anticuerpos, defensa en los niños que evita tener la enfermedad. Se puede decir que algunas de las vacunas pueden producir una enfermedad como muy leve, ¿sí? Sin tener los síntomas de la enfermedad del germen, pero eso es suficiente como para producir anticuerpos. Entonces, evita tener la enfermedad y las complicaciones de la enfermedad, crea anticuerpos y no la va a tener más. Ujú. ¿Sí? Por eso es que se ha dejado de ver tanto lo que es sarampión. Argentina hacía años que estaba sin sarampión y ahora los últimos casos es por la gente, los adultos que viajaron no vacunados y trajeron enfermedad. ¿Sí? Entonces, la varicela también, a partir del año 2013 se empezó a vacunar y ahora estamos viendo casos en realidad de chicos de 5 años y más grandes, porque esos eran los grupos que no se vacunaban, que no tenían la obligatoriedad, menos que el papá comprara la vacuna. Sí. El resto deberían estar todos vacunados. Menores de 5 años deberían estar todos vacunados, ¿sí? Porque también trae complicaciones. Pero bueno, todo lo que son estas patologías se recomienda mantener todo lo que sea evitar contagiar, ¿sí? Nos tenemos que proteger nosotros y proteger al otro. Todo lo que tiene que ver con convivientes, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, tenemos que cuidarnos entre todos. Si no existe eso, se enferma uno, se enferman los otros, y el problema son las personas que son susceptibles a estas enfermedades. Entonces, es muy básico el cuidado. Es el lavado de manos con agua y jabón, el agua que tiene que ser potable, y el alcohol en gel a mano. El alcohol en gel no reemplaza el agua, el lavado de manos. Y cuando tosemos, nos tapamos la boca. ¿Sí? Esas dos medidas muy básicas fue lo que nos sacó de la epidemia del 2009. Esto de cuando nos sonamos la nariz, siempre papel, pañuelos descartables, un uso y los tiramos. O en bolsita de plástico, ¿no? No volver a reusar el papel, porque siempre pasa. Un pañuelito usamos, lo damos vuelta, lo doblamos, lo hacemos barquito y así lo tiramos, ¿sí? Pero eso pasó por nuestras manos. Y tocamos picaportes, tocamos utensilios, vasos, el mate, que se comparte tanto, y lleva el germen que nosotros tenemos al otro. Entonces, bueno, lo importante de todo esto, de lo que está pasando, que lo he dicho en otro momento, es que esto es un llamado de atención para la sociedad y para la comunidad médica, porque estamos perdiendo esta posibilidad de educar a la gente. Tiene que ver con eso, con que no tenemos información. Entonces, si la tenemos, somos capaces de cuidarnos. Si no la tenemos, suceden estas complicaciones. En el caso de como lo que arrancamos, que fue el estreptococo, ¿hay forma de cuidarnos o si estás baja de defensas te va a tocar? En realidad, la forma de cuidarse de cualquier enfermedad es la que dije, el lavado de manos y el protegerse al estornudar o al toser. Eso para todas las enfermedades que se contagian, ¿sí? Sean infecciones respiratorias o sean diarreas. Después, cuando una persona que pasó en estos casos que fallecieron, habría que ver en cada
caso particular, ¿qué fue lo que pasó? Todavía no hay una investigación desde Nación, desde la Secretaría de Salud, que nos pueda decir a cada provincia cómo fue la evolución de cada caso. Solamente lo que aparecieron en los medios, Sí. sobre todo de una mamá que habló de su nena, que fue, reconsultó, y la verdad que ahí lo que pasó es que no hubo un tratamiento a tiempo, ¿sí? Entonces, una infección. Cuando no hay decís, no hay un tratamiento a tiempo, ¿qué significa? ¿Que dejó pasar muchas horas a partir de que estaba la fiebre? Claro, se dejó pasar muchas horas. No sabemos cómo fue bien el caso, pero sí lo que apareció en los medios, ¿sí? Sí. Habría que ver de los dos lados qué es lo que se dice. Pero, bueno, lo que comentó la mamá es que hubo una preconsulta, ¿sí? No sé si fue 2 o 3 veces al mismo sanatorio. Y la verdad que una faringitis es muy clara, pero una infección de piel no tanto. ¿Se puede dar también de que no encuentres al profesional adecuado que dé con este tema? Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que en la comunidad médica existe de todo, ¿sí? Cada médico tiene su libro, lo que se dice siempre, y puede tener mayor o menor formación, pero no por esto una faringitis tiene que ir a un infectólogo, ¿sí? O un otorrino. Estos cuadros los puede manejar cualquier médico, con formación obviamente que tenga claro el cuadro. O sea, hablamos de una faringitis, una neumonía, una lesión de piel. Eso manejado en tiempo y forma, si el médico tiene dudas, como dije antes, se puede tomar una muestra. Si no tiene dudas, porque la experiencia lo lleva a definir, esta es la clínica, o sea, estos son los síntomas y los signos, se da el tratamiento antibiótico si lo merece, ¿no? Ahora, si la persona no tiene muy claro, el médico no tiene muy claro el cuadro, y pide análisis, ahí es como que lo ayuda. En realidad, si tampoco lo tiene muy claro, tampoco lo puede dejar pasar, ¿sí? O lo puede llegar a derivar con alguien que sepa más. A veces nos pasa, sabemos que no nos da, o llegamos hasta ahí con lo que sabemos, y no podemos dejar a la persona en banda, ¿sí? Tenemos que ir buscando a alguien más que sepa que nos ayude. Porque también decimos, bueno, vamos a este profesional, le hizo análisis, pero los análisis suelen demorar también. Sí, eso también tiene que ver con el sistema de salud. Sí. Por eso decía, el estreptococo es muy claro, ¿sí? Hay médicos que no toman el hisopado y indican directamente el antibiótico, ¿sí? Hay otros que toman el hisopado, indican el antibiótico y si da negativo, retiran el antibiótico, también puede pasar, ¿sí? Que tenga un grado de alarma mayor la persona. Y con respecto a la tardanza de los elementos, de las determinaciones del laboratorio, lamentablemente sí pasa, es así. En cuanto a faringitis en particular, hay un test rápido que lo maneja la parte privada y también está el cultivo, que tarda entre 24 y 48 horas. Lo más fiable es el cultivo, ¿sí? Porque en general lo que es test rápido se termina confirmando con un cultivo también como para concluir la determinación. Pero bueno. Y en esas 24 y 48 horas se puede optar por continuar internado ese niño, o podemos optar por tenerlo en casa para que no se infecte algo más. Depende del germen, depende de lo que tengas. Si una faringitis no va a internación. Por eso lo importante de todo no esto, va a internación, si es. Las faringitis no van a internación. Por más que tenga, si es que tiene la fiebre muy alta, tampoco. Si tiene la fiebre muy alta, que persiste, que con el antitérmico no baja, y tiene todo esto que decíamos, la coloración de la piel, las manchitas, que no come, alteración de la conciencia, eso sí va a internación, ¿sí? Los mismos pediatras que lo ven, la guardia, internan al paciente, ¿sí? Y en internación, dependiendo de cómo es el sistema de internación de cada lugar, que puede ser público o privado, se dará el tratamiento que necesita, la terapéutica y el acompañamiento del laboratorio. Eso va variando también a cómo responde el cuerpo de la persona. No es lo mismo una persona, un niño que viene sin vacunas, ¿sí? Un niño que venga con una enfermedad de base crónica, un niño que esté desnutrido, que un niño que estuvo en su casa, tuvo todas las vacunas, tuvo la mejor alimentación, obviamente va a responder mejor este último que el primero, ¿sí? Entonces, el tratamiento que se hace en internación va a ser el propio que indique los médicos que están llevando la internación. Este final que se ve, que se llama sepsis,
no es solamente por el estreptococo, aparecen otras bacterias que llevan a la sepsis y que llevan también a un cuadro a la muerte, ¿no? La mayoría se maneja dependiendo del germen y dependiendo también el reanimar a la persona a través de aumentar el volumen, disminuir el volumen, bueno, en todo el manejo que hacen los médicos en internación y en terapia. Me preguntan, dice, ¿hay manchitas que se dan en la boca que son como frutillitas cuando hay estreptococo? Es muy raro, ¿sí? Generalmente está asociado con las enfermedades virales, los puntitos rojos. Pero el estreptococo lo que da es, sí, la boca roja, en realidad lo que es las fauces, el final, a donde termina la lengua, al costadito tenemos lo que se llama pilares, y ahí están las amígdalas, ¿sí? Las personas que no tienen las amígdalas, lo que se ve es rojo el pilar, y puede tener estreptococo sin tener amígdalas, ¿sí? Y las amígdalas, las personas que lo tienen, se ven como plaquitas blancas pegadas. A veces poquitas y a veces bastante grandes. Y crecimiento de la amígdala por la misma inflamación. Como una angina. Es que son anginas. Son anginas. Las anginas, que antes se decía anginas rojas, anginas blancas, las anginas rojas son las típicas virales. ¿Sí? Rojo, que es el cuadro viral. Y pueden verlo también los cuadros bacterianos. Y las anginas blancas son las anginas que tienen placas, que lo da la faringitis por estreptococo, y también lo da otro cuadro que es viral, que es la mononucleosis. ¿Sí? Son esos dos cuadros que tenemos que hacer la diferencia, que sí o sí, uno es con antibiótico, el otro es sin antibiótico. Y el que tiene dudas, el médico que tiene dudas, porque el viral tiene más ganglios que el bacteriano, toma el hisopado. ¿Sí? Y eso podría ser el momento en que la persona, el médico, tenga confusión en cuanto al diagnóstico. Pero si no, es claro. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, quedó súper claro todo esto. Lo que me da, yo sabía que siempre había existido el estreptococo y no sabía por qué en estos días, además de estas enfermedades, había saltado todo esto, ¿no? Porque si se le agarra a tiempo, no es para tenerle tanto miedo. No, el estreptococo de faringe es poco probable que dé una complicación invasiva, ¿sí? El de piel tal vez sí, porque hay una lesión de la piel y es más fácil que se introduzca el torrente sanguíneo, claro. Sí. Entonces, las lesiones de la piel son más preocupantes que la misma faringitis, ¿sí? Y esta invasividad del germen produce estas complicaciones, que tomado a tiempo no aparecería. Muchísimas gracias. No, en breve. Vamos a dar una pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas.